tenemos. Y vamos a, pues, a darle las gracias a todas las personas que muy puntualmente se conectaron. La corrimos un poco a las 4:45, pero vamos a dar inicio con el profesor Jorge Enrique Chacón. Es el coordinador de calidad del programa de psicología UDES Bucaramanga, con la charla sobre implicaciones del retorno a la presencialidad en tiempos de pandemia. Bienvenido, mi profesor Jorge. Bueno, Lisette, muy buenas tardes y buenas tardes para todos los compañeros que han sacado, pues, digamos, el tiempo de esta tarde para compartir y para reflexionar un poco en torno a lo que nos convoca, al tema que nos convoca, que si bien es las implicaciones del retorno a la presencialidad. Casualmente en estos días conversábamos también con Lisette y reflexionábamos un poco el hecho de que vamos a hablar de las implicaciones del retorno a la presencialidad, pero lo vamos a hacer en la virtualidad. Resulta como paradójico y tal vez ahí ya podemos dar inicio como a esas reflexiones a las cuales quiero invitarlas en este espacio y en este resto de tarde o tiempo que nos vamos a dedicar. Voy a compartir pantalla, por favor me dicen si visualizan. Aún no. Ya está cargando. Ahora sí, Vale. ya vemos. Bueno, muy amables entonces. Bien, entonces, pues Jorge, qué pena, si quieres lo colocas a manera de presentación. Vale. Muchas gracias. ¿Ahí? Sí, señor. Bueno. Entonces les decía, vamos a compartir y a dedicar un poco de tiempo de la tarde de hoy a construir reflexiones y a compartir reflexiones en torno a lo que creemos, consideramos o hemos experimentado lo que ha significado ese retorno a la presencialidad. Todos nosotros, ustedes y yo, tenemos pues una experiencia en el campo de la docencia, en el campo de la universidad. Y yo creo que desde esa experiencia podemos precisamente, al ser compartida, construir algo de verdad, ¿no? En torno a la experiencia y en torno a lo que ha significado o está significando el retorno a la presencialidad. Una primera reflexión o un acercamiento, una introducción para empezar a lanzarnos preguntas de reflexión es esto, ¿sí? Que yo comento acá en esta diapositiva, y es que existen de alguna manera lo que podemos considerar ventajas y desventajas de volver a la presencialidad, ¿sí? Y o no volver a ella. Pues todos sabemos que hubo en algún momento y que de pronto aún hoy en día decisiones políticas que se están tomando y de salud que se están tomando, que el tapabocas que sí, que el tapabocas que no, que hay quienes consideran que muy apresurado, hay quienes consideran que no, que está bien, en fin, discusiones que se están generando y que se vienen generando alrededor de eso. Quisiera empezar como a invitarlos a pensar un poco, a reflexionar sobre las ventajas y desventajas que el volver a la presencialidad nos ha generado, nos ha traído, ¿sí? Y como digo, de apurar el retorno o de enlentecerlo, de priorizar la mirada desde el punto de vista sanitario o desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? Son discusiones que se han dado, que se están dando, ¿sí? Que por la economía, que porque la salud todavía, pues, o el riesgo que hay para la salud aún está latente, está presente. En fin, son diversas situaciones, diversas variables que están de por medio y que
debemos pensarlas para saber qué está pasando, cómo hemos enfrentado nosotros a, podemos decir, ya 5 meses del retorno a la presencialidad, cómo nos ha repercutido ese retorno, ¿sí? Y fundamentalmente, pues, hay 2 elementos que quiero ahí señalar con cierta insistencia, y es las implicaciones académicas, pero también las implicaciones socioemocionales de nuestros estudiantes. Bien, es una verdad, es una realidad el hecho de que cada país o cada región, y en este caso nosotros, Bucaramanga, Santander, cada universidad, entonces también Universidad de Santander, especifiquémoslo, tiene y tenemos una realidad particular. Y esa realidad particular quizás torna difícil, ¿sí?, el hecho de acercarnos a conclusiones, de compararnos unas con otras, incluso dentro de la misma región. La realidad que vive una universidad es muy diferente a la universidad vecina o a la universidad de al lado o a otra universidad en otra región. Nosotros tenemos nuestra propia realidad. Estamos viviendo nuestra propia realidad, estamos construyendo nuestra propia realidad y la venimos construyendo a lo largo de, como les digo, de esto ya casi iniciando 5 meses, ¿sí?, de un semestre en el que hubo un retorno a la presencialidad, pero que nos está dejando también, creo yo y considero yo, algunos interrogantes que vale la pena que los pensemos y que los abordemos, ¿sí? Dentro de esas decisiones y dentro de esas diferencias se destacan entonces el comportamiento epidemiológico que tuvo el COVID-19 o que está teniendo, que ha tenido, ¿sí? Las medidas que se implementaron para hacer frente a la pandemia, lo que implicó en cuanto a costumbres y estilos relacionales en cada uno de nosotros y en nuestros estudiantes, que además, valga la pena decirlo, pues al ser universidad, son estudiantes de diversa región, la costa, los llanos, Santander, etcétera, con costumbres totalmente diferentes, ¿sí?, y a su vez con recursos también diferentes. Y recursos incluso al interior de la universidad para generar cambios en el cuerpo docente y en la infraestructura educativa. Todos nosotros, insisto, apenas inicia la pandemia, que es un fin de semana, marzo del 2020, entre jueves y viernes, y todos ustedes recuerdan, sale un decreto, hay un caos y el lunes las universidades están cerradas. Y empezamos de manera acelerada a tratar y a intentar de salvar el semestre académicamente hablando, ¿sí?, administrativamente hablando, generar y apoyándonos en la virtualidad para eso, para salvar el semestre. Y eso implicó cambios, eso implicó hacer frente a situaciones a las cuales muy seguramente no todos estábamos preparados para ello, ¿sí? Y vienen entonces las medidas que se pueden, sí, que se pudieron haber implementado, y eso afectó la realidad, ¿sí? Afectó la realidad, bien sea de, como digo, también de una universidad o de una educación pública o de una educación privada, como fue también o como es la nuestra. Entonces, estoy tratando de pintar, de acercar a una complejidad y multiplicidad de variables, ¿sí?, que, como les digo, al tenerlas en cuenta, complejiza, dificulta, tal vez que saquemos conclusiones y que puedan ser esas conclusiones generalizables, pero considero que el espacio que, digamos, que se abre del Departamento de Desarrollo Docente es necesario, eh, es necesario porque nos permite subjetivar lo que a cada uno de nosotros implicó, tanto la virtualidad y lo que está implicando el retorno a la presencialidad. Entonces, la invitación es esa, ¿sí? Una reflexión respecto a lo que sabemos, a lo que hemos venido construyendo, a partir de lo cual podremos acercarnos a algunas conclusiones que nos van a dejar el espacio y la puerta abierta, los puntos suspensivos,
¿sí? Para la propia reflexión, cada uno de nosotros, en un espacio como este en el cual nos estamos encontrando el día de hoy. Entonces, la primera pregunta que quiero plantear para que cada uno de ustedes, los asistentes, nos acerquemos y empecemos a construir esa reflexión, es esta. ¿Cuáles son las consecuencias de la interrupción de clases presenciales? Y quiero detenerme un poco en esta pregunta, en el cuáles son las consecuencias, no cuáles fueron, ¿sí? Sino cuáles son, porque en este momento muy seguramente se están viviendo, algunos de ustedes, algunos de nosotros, estamos viviendo esas consecuencias aún, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo frente a ellas? ¿Cómo nos estamos preparando o cómo nos venimos preparando para hacer frente a esas consecuencias de la interrupción de las clases presenciales? Y cómo también entonces las consecuencias del volver a la presencialidad. Entonces, 2 minuticos mal contados para que alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros esas consecuencias en la reflexión que cada uno de ustedes pueda hacer y compartir con toda la tranquilidad y con toda libertad. ¿Quién se anima? Buenas tardes, profesor Jorge. Mónica Hola, Vargas, de Mónica. Instrumentación Quirúrgica. Pues precisamente hemos analizado en el programa unos factores en común con los estudiantes, que es la falta de interés y la actitud, ¿no? Sí estamos encontrando como común denominador estudiantes con una actitud un poco más, o un poco no, bastante relajados, desinteresados. Inicialmente encontramos estudiantes que, claro, prefieren estar en grupo, valoran mucho también estar unidos, han tomado a veces, especialmente al principio, al regreso a la presencialidad, han aprovechado el espacio del salón de clases para el encuentro, eh, que pues es lógico, pero también nos está preocupando la falta como de actitud hacia un poco más de responsabilidad, eh, muy enfocados en lo fácil y en lo rápido, diría yo, es lo que hemos evidenciado como en nuestros estudiantes. Sí, bien. ¿Alguien más? Yo, mi nombre es Claudia Lozano, yo soy del programa de bacteriología. Bueno, para nosotros, yo creo que por ser una carrera que necesita tanto la práctica, pues nosotros sí tuvimos que retornar rápidamente a la presencialidad por la necesidad de que los chicos desarrollaran estas habilidades prácticas. Pero realmente lo que he notado es exactamente lo que dice la profesora. Una apatía, les es más fácil sacar disculpas para no asistir a clase. Simplemente, por ejemplo, la semana pasada, la lluvia, ¿no? Recordemos que llovía casi todas las mañanas. Pues resulta que yo tenía unas clases espejo, y claro, las clases espejo con Cúcuta, entonces también había de forma virtual. Pues no, tranquilamente que les mandara el link, que ellos se conectaban. Les dije, no, ustedes deben llegar, porque si ustedes tienen un cargo, un trabajo, ustedes tienen que llegar a su cargo, tienen que ser responsables. Tengo 20 estudiantes, de los 20, 3 no fueron. Entonces, a última hora, como dicen, para que no perdieran, les mandé el link. Y fuera de todo, la profesora al final también hizo un quiz, pues en línea, ¿no? Y también yo les envié el link para presentar el quiz. Y todavía llegué al laboratorio, que era más tarde, y ya había escampado, porque unos escribían que hasta que escampara llegaban. Entonces les dije, entonces si llueve toda la mañana, entonces no llegan. Y un estudiante se acerca a decir que cómo hacía para recuperar el quiz. Y yo le dije, ¿cómo así? Si yo les mandé el link, ustedes tenían que estar conectados y debía haber presentado el link.
pero es que de verdad es que se pasan de calidad. Esa es la realidad, están muy, muy, muy tranquilos. Bien. Josman. Bueno, creo que una de las consecuencias principales de la interrupción de las clases es quizás la calidad educativa no se podía prestar de la misma forma, ya sea por las competencias que algunos docentes no desarrollamos con las tecnologías, pues habían algunos docentes que sus clases eran en cierto sentido, se volvieron un poco magistrales, dejando las estrategias pedagógicas de lado, porque pues no encontraban, no sabían qué otras formas podrían hacer para dar la clase. Y ahorita que yo estoy en 10º semestre con los de prácticas, he notado que muchos, las técnicas, métodos, conceptos de rehabilitación, bueno, soy del programa de fisioterapia, de los conceptos, métodos que deben saber, quizás tengan un poco de la teoría, pero la parte práctica que no pudimos realizar, el contacto con sus compañeros, les hace falta. Entonces, siento que la pospandemia ha generado grandes consecuencias que quizás estemos en el momento de empezar a repararlas en cierto sentido, pero sí los estudiantes que están ahorita y que están próximos a graduarse están viendo esa pequeña falencia. Bien, gracias a los 3 compañeros que participaron ahí y que nos muestra, fíjense, compartimos una realidad. Yo creo que todos nosotros estamos viviendo ese fenómeno en este momento del retorno 5 meses después, ¿cierto? Del retorno a la presencialidad, ¿sí? Ahora, yo no sé, y valdría la pena también pensarlo un poco y reflexionarlo, si la presencialidad nos está mostrando un problema que ya venía de atrás y que se nos está haciendo evidente ahora, ¿sí? ¿Qué tanto de esa apatía o qué tanto de esa pereza, como la estamos llamando, en nuestros estudiantes estaba ya, ¿sí? Y es ahora que nos estamos dando cuenta de ello también. Eso por el campo y por el lado, digamos, de los estudiantes. Ahora, el profe Josman también nos hace una reflexión muy valiosa y es, como docentes, ¿qué tanto estábamos o estamos preparados en el uso de las tecnologías? Nos cogió por sorpresa, como les decía, esto fue de un fin de semana, de un viernes para un lunes, todo cerrado, y haga uso de los recursos tecnológicos que usted pueda tener a la mano y salve y dicte la materia, ¿cierto? ¿Hasta dónde como docentes estábamos preparados o estamos preparados para eso? Pero también, y entonces también en esa misma línea, ¿hasta dónde como docentes estamos preparados o nos estamos preparando para responder a esas consecuencias o a esas implicaciones que trae el retorno a la presencialidad? ¿Sí? Porque hay un elemento que pues nosotros también al interior del programa, yo pertenezco al programa de psicología, también lo hemos venido analizando y discutiendo con los compañeros. Y es el hecho de, ¿será que el docente entonces debe destinar parte de su tiempo, que debe destinarlo para dictar el curso en la temática propia de su sílabus y dedicar tiempo a otros aspectos, y entonces el sílabus empieza a no cumplirse en su totalidad? ¿Me hago entender? ¿Será que entonces debemos implementar unas estrategias para que los estudiantes asuman un compromiso, asuman una responsabilidad, lean, respondan, participen y demás? Y en eso se nos puede ir cierto tiempo que es necesario para el desarrollo de los contenidos y de los cursos que estamos proponiendo en nuestra formación. Entonces son inquietudes que están ahí de por medio. Ahora, miremos entonces esas consecuencias. Yo las he agrupado en estos 3 elementos: consecuencias a nivel social, consecuencias a nivel psicológico y consecuencias a nivel académico.
¿sí? Pensemos un poco y reflexionemos un poco ahí, al interior de estos tres grupos. A nivel social, ¿qué consecuencias y qué implicaciones llevó la pandemia, pero también entonces, en este momento, ¿sí?, el retorno a la presencialidad, qué consecuencia nos trae? Y a nivel académico, que es en parte ya con las tres intervenciones anteriores, ya lo estamos visualizando, ¿sí? Y también un poco pensémoslo a nivel psicológico. Quien quiera también, por favor, me permiten y voy a conectar aquí, que se me puede descargar. ¿Quién se anima? A nivel social. Vamos a hacerlo así, a nivel social. ¿Qué consecuencias a nivel social? Bueno, nuevamente tomo la palabra. Hace exactamente creo que un mes participé en un encuentro de salud mental por parte de fisioterapia y uno de los pues, grandes problemas que trajo la pandemia no solamente fue la muerte de muchas personas, las consecuencias, no sé, respiratorias o clínicas, físicas que se veían, sino también eran las consecuencias psicológicas y sociales que estaban. Algunas personas no toleraban el hecho de estar encerradas y quizás no tener el contacto con otras personas, pero denominemos así, dentro de este fenómeno, dentro de este problema que está planteando, el retornar a la presencialidad también le generó muchísimos problemas, porque ya creo que estaba modificando o adaptándose a ese entorno en donde estaba de manera virtual y había hecho los cambios en su vida, porque fueron casi 2 años que estuvimos encerrados, y nuevamente volver a empezar a salir y empezar a adaptarse nuevamente a los horarios, a los cambios, a tener que madrugar más, a tener que interactuar, a tener que tomar nuevamente un transporte público, al estrés de la sociedad en cierto sentido, al estrés, digamos, de estos factores ambientales como el transporte, el ruido, pues ha generado que en los estudiantes quizás eso se vea reflejado en la irritación que presentan algunos estudiantes en estos momentos. A veces nos sentamos desde el docente y siempre decimos, buscamos nosotros las mejores estrategias, pero no siempre las estrategias van a ser disminuir trabajo o cambiar trabajo, sino buscar desde más allá unas estrategias más personales, más humanísticas, más sociales, en qué podríamos ayudar en ese sentido. Vale, ¿quién más? Bueno, entonces voy yo de nuevo también, de nuevo Claudia de bacteriología. Bueno, para mí en lo personal, en la parte cuando empezamos la presencialidad, desafortunadamente los cursos que yo dictaba, la parte era la parte práctica. Entonces, sinceramente, eso fue terrible, terrible, porque normalmente uno en la práctica llega y 3 horas antes se le hace en poquito tiempo por lo que los chicos tienen que hacer. Pero yo sentarme ante un computador a decirles cómo se hacía la parte práctica, buscando videos, mirando qué hacía, que interpreten, que hablen, y que los chicos no participaban. Eso es lo peor, era como sacándoles con ganzúa las palabras. Entonces fue muy difícil, sinceramente. Yo creo que psicológicamente sí, a mí me afectaba terrible. Yo solo pensar que tenía que sentarme las 3 horas y que los chicos era como hablarles a la pared, porque les pasaba uno y hablen y nadie hablaba, todos presentes, pero de mente ausente, entonces uno no sabía qué hacer. Sinceramente, para mí me dio muy duro. Y también lo que decía el compañero, por parte de los estudiantes hubo pérdidas. Y eso también afecta el estado pues, de rendimiento de esos estudiantes. Entonces, sí, sí fue muy duro. Bien, gracias. Bueno, yo también quiero dar un aporte. Para nosotros yo creo que fue muy notorio al comienzo que a todos nos daba miedo como queríamos, pero nos daba miedo volver a estar juntos en un espacio, ¿no es cierto? Por aquello de la contaminación, de lo que se hablaba que si no estábamos vacunados, pues que teníamos alto riesgo de contaminación. Y algo como lo toca la profesora Claudia es enfrentarnos a que hay compañeros que ya no están, sí, ya no están en la universidad porque se fueron a causa pues de esta pandemia
pues de nuestro lado y de nuestro rumbo, o sea, se fueron a otro plano, ¿sí? Además también hay un componente grande que la universidad vivió, es que hubo muchos padres de familia que perdieron sus empleos, ¿sí? Y hubo mucha desvinculación de los estudiantes hacia el retorno a la universidad, ¿sí? Eso por otra parte. Y la verdad, pues la parte social, aunque ya se está viendo un poco más la acogida de las reuniones y de los espacios de compartir entre ellos mismos, uno ya se da cuenta que ya se volvieron todavía más dependientes del celular. Pueden estar cerca, pero hablan por medio del celular. No sé si ustedes se han dado cuenta de eso. Ese es pues mi aporte a la Sí. parte del nivel social. ¿Alguien más? ¿Quién se anima? Yo diría también que los estados depresivos. Hemos encontrado también estudiantes con, con mayor manifestación a la depresión o a la angustia, ¿no? Creo que también eso podría ser uno de los del impacto de la pandemia en nuestros estudiantes. Sí. Miren que estamos, digamos, abordándolo o estamos mostrando nosotros mismos dos escenarios fundamentales. Es decir, lo que nosotros como docentes implica, ¿sí? Las consecuencias que en nosotros como docentes trajo la virtualidad y trae la presencialidad o el retorno a la presencialidad y también el escenario del estudiante, ¿sí? O sea, docentes y estudiantes somos humanos, ¿cierto? Y frente a un hecho de lo humano como lo fue el COVID-19, como lo está haciendo el COVID-19, ¿cómo estamos respondiendo, no? Desde un escenario y desde el otro. Ustedes están mencionando un aspecto muy importante y es el que tiene que ver, y creo que esto lo abordamos en un otro encuentro, Lisette de pronto me ayuda ahí a recordar, o fue en otro taller en el que participé, y me refiero es a cómo nuestros estudiantes y nosotros mismos estamos y hemos elaborado el trabajo de duelo por lo que implicó la muerte de un ser querido o de un compañero. Si lo pensamos en el terreno de los estudiantes, la posibilidad que el estudiante haya tenido o tenga de subjetivar el dolor por lo perdido, el dolor por esa pérdida de ese ser querido, ¿sí? Y cómo muchas veces el estudiante busca la universidad para poder subjetivarlo, pero a veces no lo encuentra, ¿sí? A veces no lo encuentra. Y eso es una realidad que tenemos que mirarla, ¿sí? Reflexionar en torno a ella. Porque muchas veces el estudiante puede que esté pasando por ese proceso de duelo, por la muerte de su hermano, de su abuelo, de su tía, de su padre, etcétera. Y es un estudiante que asiste hoy en día a un salón de clase, al menos físicamente, pero psicológicamente o mentalmente está en otro lugar, ¿sí? Y está en otro lugar porque no ha podido encontrar la manera de subjetivar lo que implicó en él la pérdida. Y lo que señala la profesora Mónica, ¿cierto? En el sentido de que, bueno, entonces es el estudiante que vemos quizás con ciertos rasgos o síntomas de depresión, aislado, no habla, no participa. Otro fenómeno muy importante que ustedes también lo están señalando y lo seguimos viviendo es el que en la virtualidad le hablamos a una pantalla, ¿sí? Y yo permítanme, voy a dar un ejemplo con todo el respeto. En este momento hay 12 personas conmigo conectadas, ¿sí? Pero yo no los veo, ¿sí? Vi a Lisette cuando habló y activó la cámara,
pero no veo a Mónica Vargas, no veo a Claudia Pilar, no veo a Josman, ¿sí? ¿Me habla quién? No sé. O sea, la importancia de un cuerpo y de la relación con un cuerpo en el salón de clase, eso es muy importante. Y eso trae unas consecuencias importantísimas en todo el proceso y desarrollo de la docencia. ¿Me hago entender? Y muchas veces la pantalla no nos responde, ¿no? Y a todos, estoy seguro que a todos ustedes les ocurrió o les sigue ocurriendo si tienen aún clase, digamos, con apoyo virtual. Lanzamos una pregunta a determinado estudiante o abierta a los estudiantes y no hay respuesta, ¿sí? Entonces le hablamos a una pantalla y muchas veces la pantalla, pues, o siempre la pantalla no nos responde. Y eso tiene sus implicaciones, ¿sí? En nosotros también como docentes, porque es entonces una invitación a, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer para incentivar, para motivar, para que el estudiante participe, para que el estudiante se motive, lea, traiga preguntas? Y como dijo la otra, no sé quién, si fue la profesora Claudia o Mónica o Luis, bueno, no sé, en el celular sí, ¿no? Están en clase y están en el WhatsApp o están en que, entonces toca aprovechar, digamos, ese momento. Ah, bueno, entonces busquen en Google tal cosa o acudir a las herramientas que nos permiten para que en esos 5 minutos, 10 minutos de interacción del estudiante con un dispositivo se conecte a la clase. ¿Sí? Y eso, entonces, eso tiene su repercusión, está teniendo su repercusión. ¿Sí? Son ejemplos, insisto, Fidel, que todos nosotros los hemos vivido, por los que todos nosotros hemos pasado. Y la pregunta sigue siendo, como docentes y como universidad, ¿cómo nos hemos preparado para enfrentar esas situaciones? ¿Sí? Es sabido por todos que, pues, que la virtualidad no reemplaza ni reemplazará jamás a la presencialidad. ¿Sí? Y que la situación genera mayor dependencia de los recursos en el hogar, materiales, de capital humano, de la familia de origen. Eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora, pensemos también un poco desde el punto de vista académico, la repercusión o aquellos grupos de estudiantes que por dificultades, digamos, de la región en donde vivían, de la casa en donde estaban, la señal no era la mejor y se cortaba y se caía y demás. ¿Sí? Entonces, esos procesos académicos y de aprendizaje, ¿cómo fueron ahí? Entonces, la vuelta a clase presencial implica, de alguna manera, el procesamiento de una tensión entre las razones de salud, las cognitivas, las sociales y psicológicas, por solo mencionar algunas. Miren, pero miren ahí los elementos de importancia que creo yo debemos tener en cuenta y sobre los cuales debemos pensar como docentes, como universidad. ¿Sí? Hay una tensión. Las razones sanitarias, las razones de si el tapabocas, que la vacuna, bueno, qué sé yo, normativa institucional y de otras entidades con las cuales, digamos, en práctica nos relacionamos, que también tienen su propia norma, ¿sí? Pero a nivel entonces cognitivo de desarrollo de los estudiantes, a nivel social, la interacción, el lazo, el vínculo, ¿sí? La importancia, insisto, de el otro con el cual nuestro estudiante construye y se construye en su subjetividad. ¿Sí? Es que el relacionarnos durante 2 años con una pantalla de computador trajo y traerá repercusión. En el mundo infantil, si lo pensamos en el niño, en la escuela, en la primaria, ¿sí? Y también en nuestros jóvenes adolescentes en la universidad. Y trae consecuencias en la constitución subjetiva de cada uno de nosotros. ¿Sí? Y eso es muy importante, porque son situaciones o son aspectos que no los podemos desconocer porque están repercutiendo, y ustedes lo están diciendo con toda claridad,
en el proceso de desarrollo académico, en el rendimiento académico de los estudiantes. Una de esas consecuencias, ya ustedes la han mencionado, pérdida de aprendizaje, ¿sí? Pérdida de esos procesos de aprendizaje, y que lo estamos viendo con muchos estudiantes. La importancia entonces de analizar y de generar reflexión, no solo respecto a lo que fue el cierre de la universidad, sino a las dinámicas posteriores, es decir, a lo que se generó después, ¿sí? El regreso, a las implicaciones que ha tenido el regreso a la universidad, porque es que esas implicaciones aún están, y yo creo que también, así como fueron 2 años de aislamiento o de virtualidad, ¿por qué no a esos 2 años pensar también 2 años para, si me permiten la expresión, reparar lo que esos 2 años de aislamiento nos trae o nos trajo, ¿sí? Entonces, las dinámicas de el regreso, ya que los estudiantes afectados muestran menores niveles de progreso en el aprendizaje. Ustedes mismos lo están, o sea, todos nosotros lo estamos señalando, ¿sí? Tenemos estudiantes que a este momento nos están mostrando unos niveles de rendimiento académico no esperado. Y eso nos está preocupando. Y yo creo que entonces todos los programas están y estamos preocupados frente a ese hecho y frente a ese fenómeno. Ahora, como universidad, ¿qué podemos hacer? Como programa, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer igualmente? ¿Cuáles son las estrategias o qué herramientas podemos acudir para, digamos, amortiguar ese fenómeno de la disminución en los niveles de aprendizaje que nuestros estudiantes están presentando en este momento? Entonces, una posible explicación es que los estudiantes fueron promovidos sin tener aprendizaje correspondiente al nivel, y al enseñarles a un nivel por encima del correspondiente, el rezago puede aumentar. Eso es una reflexión que yo hago, ¿sí? Y quisiera saber si alguno de ustedes la comparte, ¿sí? 2 años de virtualidad, es decir, 4 semestres de virtualidad, en donde por la misma virtualidad los procesos de aprendizaje en el estudiante cayeron, disminuyeron, y el estudiante fue promovido a un nivel que quizás hoy en día en la presencialidad nos estamos dando cuenta que esa promoción puede ser interrogada. Quisiera saber si de pronto hay alguien que comparta esa reflexión. Sí, profesor, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo más que todo porque como uno tenía que hacer las evaluaciones como dicen, por Moodle, y ellos nunca les alcanzaba el tiempo, era insuficiente el tiempo. Nosotros tuvimos la experiencia, como les dije, bacteriología por el retorno. Entonces ellos regresaron a los laboratorios, pero la evaluación ellos pensaban que iba a ser presencial y la hicimos por Moodle. Y lo llevamos, mucho sorpresa, bueno, ya vamos a hacer la evaluación, entonces los llevamos a las salas de informática, y estando los profesores ahí sí, perfecto el tiempo, ahí sí a ninguno le faltó el tiempo, pero cuando estaban solitos, en la presencialidad completamente, ahí sí no alcanzaba el tiempo, era tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque ellos se tomaban pantallazos y se mandaban entre ellos y mucho compartían todo. Entonces sí, hubo mucha, como dice, ayuda en las evaluaciones. Entonces, cuando los tenemos ahora es que nos damos cuenta de que están muy flojitos por eso. Ajá, exacto. ¿Alguien más? Pues, profesor Jorge, yo soy Esperanza Centeno, yo soy del programa de instrumentación quirúrgica y soy docente pues de rotación en clínicas con ellos. Y realmente ellos regresar de nuevo a la presencialidad, esto pues nota uno como dice, una angustia en ellos, porque realmente nosotros somos prácticamente, valga la redundancia, todo en práctica.
Entonces, haber estado con ellos en la virtualidad mostrando el instrumental, dispositivos médicos, ellos realmente no lograban entender absolutamente nada, y yo hoy en día que los tengo presenciales, cuando hablo con ellos, ellos se quedan como mirando y uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, ellos realmente, como dice, nos toca realmente trabajar muy duro con ellos en este momento, haciendo muchísimos talleres, realmente casi que volviendo como a repetir lo que ellos ya vieron, porque no sé, no recuerdan, no tienen, o como dice, como nunca los veíamos en las pantallas, pues no sabíamos ni qué estaban haciendo. Entonces, ahora que están con nosotros, pues realmente es bien difícil y es duro el trabajo para nosotros, porque es volver, como dice, en la práctica a recordarles todo lo que ellos ya vieron. Claro. Entonces, también veo yo en ello, en que esa virtualidad para ellos fue fatal, porque nosotros somos completamente en práctica. Claro, mire, es que sí, o sea, fíjense, vamos a suponer estudiantes que ingresaron a primer semestre del 2020, ¿sí? Y a marzo, o sea, fueron un mes a la universidad, y a marzo llega la decisión del aislamiento, cierra la universidad. Continuamos, salvamos, digamos así, ese semestre y dimos continuidad, pero lo que hoy es entonces estudiantes que ingresaron en primer semestre y entonces segundo, tercero y cuarto semestre fueron de virtualidad, y en quinto semestre, mitad de carrera, se encuentran con otro asunto totalmente diferente, de otra rigurosidad, hay que decirlo, ¿sí? De otra exigencia, hay que decirlo, y como ustedes lo están diciendo, frente a un parcial, frente a un examen que era virtual, en donde no nos podemos engañar y no nos vamos a decir mentiras, la virtualidad permitió todo, ¿sí? En ese campo de las evaluaciones. Y permitía la copia, y permitía el plagio y demás, qué sé yo. Y llega a la virtualidad, y como lo dice la profesora, entonces ya el estudiante hoy en día en la presencialidad frente a un parcial está angustiado, porque viene de 2 años pegado a la pantalla, a internet, buscando para responder una pregunta de parcial. ¿Me hago entender? Entonces, como ya está en la presencialidad, ya está el docente, están los cuerpos presentes en un salón de clase, el aprendizaje ahí, eso, y viene entonces lo que señalaba al inicio, que la profesora lo acaba también de mencionar, y es, entonces nosotros como docentes hemos tenido que recuperar un vacío que nos trajo y nos dejó, o sea, llenar un vacío que nos dejó ahí el COVID, académicamente hablando, ¿sí? En quinto semestre, voy siguiendo el ejemplo, o sea, los recibimos en quinto semestre, vienen con unos vacíos de primero, de segundo, tercero y cuarto, y entonces lo que debíamos darle en quinto semestre también se empieza a quedar corto, porque queremos llenar el hueco y el espacio de esos 4 semestres anteriores. Y quinto, ¿cómo quedó? ¿Sí me hago entender? Entonces, miren, que son situaciones complejas realmente ahí a las que nos estamos enfrentando. Y que tenemos, yo creo que esto es una realidad, tenemos que seguir pensando, porque digamos, no sé si me permiten la expresión, el estrago es grande, ¿sí? El estrago es grande, y frente a ese estrago, ¿qué podemos hacer? ¿En qué nos podemos, de qué nos podemos valer, ¿sí? Para llenar esos vacíos que hay ahí presentes. Yo me di a la tarea de, digamos, de buscar de buscar experiencias en otros países, y encontré, por ejemplo, que sí, en Holanda, en época de pandemia, pues tuvo esta experiencia de interrupción de clases,
¿sí? De 8 semanas, pero que igualmente encuentran grandes pérdidas de aprendizaje, ¿sí? Pero esas pérdidas en familias con mayores dificultades económicas. Nosotros tenemos que pensar en eso. Creo que lo dijo Lisette. Estudiantes cuyos padres de familia por condición de pandemia perdieron el trabajo o vacaciones obligadas, ¿sí? Tuvieron que renunciar al semestre, cancelar el semestre, no estudiar o ponerse a trabajar para ayudar a mantener la economía de la casa. Eso también lo vivimos y lo supimos de nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces, las dificultades económicas, ¿cómo repercutieron también en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes? Y son situaciones que no podemos seguir o que digamos que están ahí, que van a estar ahí presentes y que debemos atender, insisto. Otro elemento, la desigualdad educativa, ¿sí? De alguna manera, el cierre de la universidad implicó profundizar la desigualdad existente a medida que los estudiantes de entornos más desfavorecidos experimentaron mayores pérdidas de aprendizaje. Les decía, por ejemplo, lo tuvimos en psicología. Estudiantes de la región del Catatumbo, estudiantes de La Guajira, estudiantes de la Mata Cesar, con dificultad en la conexión en la internet y demás, ¿sí? Que entraba o que ingresaba a clase, pero se caía la señal, no se podía conectar, que la tormenta, que el aguacero y demás, su proceso de aprendizaje. Él tenía ganas y las tiene, ¿sí? Pero esas variables tuvieron una repercusión, ¿sí? En el proceso de aprendizaje, diferente al estudiante que de pronto estaba en Bucaramanga, ¿sí? Con buena conexión y demás, y entonces ahí viene una desigualdad educativa, ¿sí? Y es palpable, pues, en ese sentido, en la universidad. Otro elemento importante a pensar, fíjense que estamos señalando situaciones que en nuestros estudiantes están presentes. Y si hay eso, si hubo esas pérdidas académicas o esas pérdidas de aprendizaje, esos vacíos de aprendizaje y demás, pensemos entonces las posibilidades futuras de empleo, ¿sí? Señalar que los conocimientos adquiridos tienen impacto sobre el futuro de los alumnos y de los países y no se agota en la coyuntura de la pandemia, perdón. ¿Sí? Esa asistencia a clase virtual, tiempo completo, ¿sí? Puede tener efectos negativos, nocivos en la tasa de graduación y rendimiento académico. La deserción, por ejemplo, ¿sí? O los estudiantes y a nosotros los programas nos miden de alguna manera también por eso, ¿sí? Tanto en el ministerio, cuando vienen las visitas de padres y demás, estudiantes que terminan sus estudios en los 10 semestres establecidos, o hay estudiantes que van para 13 semestres, 14 semestres, qué sé yo, ¿sí? Que tuvieron que cancelar, que matricularon, en fin, y cancelan. Entonces, todo ello va a tener unas repercusiones ahí también en esas posibilidades futuras de empleo. Y que nosotros, insisto, o sea, mi reflexión apunta mucho a ello, es que tanto nosotros como programa, como universidad, estos aspectos hay que retomarlos, hablarlos, poderlos subjetivar, y este es un espacio para ello, ¿sí? Y de pronto construir sinergia entre nosotros para, bueno, ¿qué está haciendo instrumentación? ¿Qué está haciendo psicología? ¿Qué está haciendo bacteriología? ¿Sí? Y desde esa sinergia, entonces, poder funcionar positivamente para seguir avanzando con nuestros estudiantes.
Los efectos sociales y en la salud, algo fundamental que ya se los decía, la constitución de la subjetividad. ¿Sí? Todos nosotros, ustedes y yo, reconocemos la importancia que tiene el otro, el vínculo social, el lazo social, en la constitución de esa subjetividad. ¿Sí? Pero 2 años de pandemia, 2 años de aislamiento, ¿sí? En donde el joven interactuó ya no con un otro cuerpo de carne y hueso, en donde la posibilidad del abrazo, la posibilidad de la risa, la posibilidad de tocarlo, ¿sí? De salir a las gradas y sentarse en las gradas y conversar un rato ahí, etcétera, o en el pasillo, no se perdió, ¿sí? Y 2 años de dispositivo, ¿qué consecuencias pudo haber traído en la constitución de la subjetividad de nuestros estudiantes? A manera de paréntesis, quizás, y ejemplo que lo pongo más ya no en el campo de lo universitario, sino en el campo del mundo infantil, y es una preocupación que yo personalmente vengo teniendo desde hace un tiempo, y es el alarmante número de casos de autismo que se han disparado en este tiempo. ¿Sí? ¿Y por qué? O sea, obviamente eso debe preocuparnos. Uno, por la ligereza quizás en la que se está actuando para diagnosticar o para lanzar esos diagnósticos que perjudican, porque es una etiqueta. Imagínense ustedes un niño de 3, de 4 años, de 5 años ya con una etiqueta, autismo, ¿sí? Y medicado no con cualquier fármaco, ¿sí? Sino con unos fármacos que generan daño a nivel de la salud mental y de esa constitución subjetiva. Sí, pero claro, pero es que fíjense, o sea, un niño que no tuvo la posibilidad de relacionarse con un otro igual, sino que su relación fue a través de la pantalla o con un dispositivo que el papá le regaló, el de moda y demás, para que en la casa se estuviera tranquilo, no interrumpiera el trabajo que el papá y la mamá estaban haciendo desde su casa también. Pues es un niño que se acostumbró a esto, se aisló y se concentró en esto. ¿Sí me hago entender? Y ese es un niño que están ligeramente, insisto, diagnosticando con autismo. Es que no hubo otro con el cual relacionarme, sino este. ¿Ven? Y esa es una reflexión que vale la pena hacer. Entonces, bueno, la constitución subjetiva, de la subjetividad, perdón, el aislamiento social, la no asistencia a clases acrecentó el sedentarismo y los hábitos alimenticios también menos saludables. Eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Eso también es una condición de salud que en nuestros estudiantes está presente. ¿Sí? Que fíjense que entonces que son variables, no solamente es digamos, la condición o la capacidad que el estudiante pueda tener en el salón de clase para atender, para escuchar, para etcétera, sino también en esas condiciones de salud, hábitos alimenticios que tiene y que van a tener una repercusión en los procesos de aprendizaje de ellos mismos. ¿Sí? Ahora, ustedes lo mencionaron al inicio, no sé si fue la profesora Claudia o alguien lo mencionó. Los efectos negativos en la salud mental. ¿Sí? Niños y adolescentes que perdieron un ser querido, que pasan por un proceso de duelo, pero que es un duelo complejo, no elaborado, no tramitado, no subjetivado. No han encontrado con quién subjetivar el dolor y la pena por lo perdido. Y eso tiene consecuencias en la salud mental. ¿Sí?
Estos cierres significan una falta de acceso a los recursos que suelen tener y que la universidad les puede brindar. Hay estudiantes que tienen cierta cercanía con los profesores y se acercan y le dicen, nos dicen, profe, lo que pasa es que yo estoy pasando por esto y por esto y por esto. Mi abuela murió o tengo mi abuela en UCI, mi mamá está muy nerviosa, yo soy el que estoy al frente y tengo que ir a la clínica a cuidar a mi abuela que está en UCI, etcétera. ¿Me hago entender? Y hay estudiantes que se acercan al docente para compartir y para subjetivar eso, pero la pregunta es, ¿el docente lo escucha? ¿El docente lo orienta? ¿El docente contiene la condición afectiva y emocional de lo que en ese estudiante está implicando ese proceso de duelo o ese proceso de angustia frente al hecho de que su abuela, su tío, su papá está en UCI? ¿Sí? Entonces, vienen ahí elementos, insisto, que hay que escuchar, que hay que atender en nuestra población de estudiantes. Y como les decía en el caso y en el ejemplo del autismo, o sea, alerta frente a los nuevos diagnósticos. ¿Sí? Porque se han disparado y se van a disparar los diagnósticos en salud mental o en los trastornos mentales después de la pandemia. Pensemos también los suicidios. ¿Sí? Y todos nosotros nos hemos enterado por noticias y casos que nos han preocupado realmente, ¿sí? De adolescentes que toman esa decisión o que encuentran la vía del suicidio como escape, como respuesta a una situación caótica que no saben cómo o no supieron cómo manejarla y enfrentarla. El fenómeno del cutting, ¿sí? Las marcas en el cuerpo, los cortes en el cuerpo. Hombre, de eso hay en la universidad. ¿Sí? Eso lo tenemos en la universidad. Y ni pues el fenómeno del consumo. ¿Ven? Entonces son respuestas de los jóvenes, de nuestros adolescentes, de nuestros estudiantes a situaciones de angustia que se desencadenan o que vienen en relación con este fenómeno de la pandemia y del COVID. ¿Sí? La necesidad del contacto presencial para el desarrollo de la socialización. Esto es fundamental. Como les decía hace un momento, el hecho de poder sentarme con el otro en unas gradas, en un pasillo, en la cafetería, ¿sí? O ir con el otro al gimnasio, en el bus. Eso es muy importante y tiene una repercusión. Y en la medida en que eso tiene una repercusión positiva, en los procesos de aprendizaje también va a repercutir de manera positiva. ¿Sí? Abrir espacios de socialización, de distracción, de entretención, que amortigüen de alguna manera, pero que también permitan digamos, el canalizar, tramitar las tensiones emocionales con las que cuentan y llegan a clase nuestros estudiantes. ¿Sí? Como les digo, hay estudiantes que ingresan al salón de clase, pero cargados de angustia, de desespero, de caos afectivo y emocional, de un enredo extremo que no saben qué hacer. ¿Sí? Y lo han dicho, o al menos, pues si me permiten, algunos estudiantes a mí me lo han dicho, profe, estoy a punto de cancelar semestre, no doy más. No lo cancelo porque si lo cancelo, mis papás los voy a defraudar. En este semestre, o sea, al quinto mes de este semestre. ¿Sí me hago entender? Los estudiantes, muchos de ellos, también el retorno a la presencialidad trajo consecuencias negativas. ¿Sí? O como les digo, esa bomba de tiempo, esa olla a presión que durante 2 años estuvo ahí encendida, a este momento es donde está estallando.
¿Ven? Entonces, importante de que como universidad y como programa hagamos ahí esos encuentros, esa amortiguación que son necesarios, ¿no? Propiciar encuentros no solamente en el salón de clase, ¿sí? No solamente en el salón de clase. Facilitar otro tipo de encuentros culturales, una tarde de cuento, no sé, ¿sí? Para que el estudiante y con los mismos docentes, perdón, con la participación de los docentes, para poder, digamos, ir generando ahí en ellos otros espacios, ¿sí? Quisiera saber cómo vamos, no quiero aburrirlos, estoy como hablando mucho y como no los veo, entonces quisiera preguntarles comentarios alrededor de esto que estoy señalando. No, totalmente de acuerdo, que es la realidad que estamos viviendo. Bueno, y Doctor, muy de acuerdo. sí. Vale la pena pensarla, ¿cierto? Vale la pena, yo sí soy muy partidario y con Lisette pues lo hemos hablado, de abrir estos espacios en donde nosotros mismos como docentes podamos, lo que vengo diciendo, subjetivar, hablar de la experiencia que ha significado para nosotros 2 años de pandemia, 5 meses de retorno a la presencialidad, 2 años después digamos, de aislamiento, ¿sí? De virtualidad y 5 meses de retorno a la presencialidad, pero que vemos, y como ustedes bien lo están señalando, hay unas repercusiones ahí que tienen que ser tenidas en cuenta y que debemos tener tenidas en cuenta. La importancia que tiene para todos nosotros, o el hecho de reconocer que como seres humanos somos sociales, ¿sí? Somos sociales, es decir, y al decir que somos sociales, no estamos solos en el mundo. Tenemos y necesitamos construirnos y constituirnos con otros, ¿sí? Pero no con una pantalla. No con una pantalla, ¿sí? Entonces estamos diseñados para estar con el otro, para interactuar con el otro. Y por tanto debemos darle prelación, importancia a las relaciones interpersonales, ¿sí? A la posibilidad, como lo vengo diciendo, de estar siempre en contacto con otras personas. A abrirnos y a permitir que el estudiante se nos acerque y comparta con nosotros sus procesos de angustia, de duelo, de desesperanza, de sufrimiento y poderlo orientar, poderlo canalizar. ¿Sí? Igual nosotros, ¿no? Igual nosotros también lo necesitamos. Ahora, sobre la necesidad de formación académica presencial. Esa formación online, pues tiene su utilidad y logra reemplazar, al menos en algunos aspectos, a la presencial en los contenidos programáticos. Pero, es variable según la edad del estudiante y de la situación emocional, motivacional, ambiental, intrafamiliar y social en la que el estudiante se encuentra. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Ya, es que se me congeló la pantalla, entonces pensé que había pasado algo porque se me ha congelado la pantalla. Tranquilo, se escucha claro. Sí, entonces miren ustedes, o sea, hay situaciones, estoy hablando de variables afectivas, emocionales, motivacionales, ambientales, familiares, que sí o sí tienen repercusión en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. No se trata solamente entonces de transmitir un saber o un contenido sin explorar quizás, y permítanme que lo señale así, cómo está el estudiante en esos terrenos afectivos, motivacionales, el deseo del estudiante por aprender.
¿Hay deseo? ¿Exploramos el deseo del estudiante? ¿Cuál es el deseo? ¿Qué? ¿Sí? ¿El estudiante entra a clase o está estudiando determinada carrera, determinada disciplina por deseo propio o porque de pronto en su casa quieren, no, es quieren que yo sea profesional y elegí psicología porque, pues, bueno, se me ocurrió? ¿Me hago entender? Eso hay que explorarlo y eso hay que acompañarlo en los procesos con los estudiantes. En un salón de clase, todos nuestros estudiantes tienen la misma posibilidad de acercarse al aprendizaje, a lo que el profesor, digamos, está dando, dictando, ¿sí? Y disminuyen las desigualdades sociales. Entonces, ¿por qué es que en un salón de clase, en el 4310 del bloque Chipcha, o en la sala 9 de audiovisuales, donde todos están en el mismo nivel, en igualdad de condiciones, ahí no hay problemas de internet, ahí no hay problema de desconexión, ¿sí? Obviamente hay situaciones o habrá problemas, si lo queremos ver así, en que el aprendizaje de Pedro o los procesos de aprendizaje de Pedro pueden ser más lentos que los procesos de aprendizaje de Juan, pero como docentes estamos ahí también para saber orientar y acompañar esa situación, ¿sí? Pero no hay limitaciones por la mala conexión, ¿sí? O que, profe, se escucha entrecortado, profe, que repita que no lo escuchamos, ¿sí? No, ahí esos problemas no los hay. Los estudiantes pueden tomar la iniciativa para desarrollar diferentes mecanismos que les permiten a ellos mismos explorar, interactuar, discutir, reflexionar, temas que son de su interés, ¿sí? Y que entonces les permiten alcanzar y lograr los objetivos de la clase. ¿Ven? Y sobre los riesgos por estar en casa, que también hay que, pues, señalarlos. Entonces, el confinamiento durante esa cuarentena prolongada, 2 años, con ausencia escolar, presencial, ¿qué nos ha mostrado? ¿Qué nos muestra? Una relación directa con la disminución de actividad física, ¿sí? La alteración de la rutina, mayor tiempo frente a la pantalla, ¿sí? Con fines recreativos, porque es que si jugando, pues, o chateando, con sí, WhatsApp, con el amigo, e incluso, y esto entra también dentro de las alertas a las nuevas patologías, digámoslo así, adicción, porque es que ya esto está entrando en el campo, en el terreno de las adicciones, cosa que es alarmante, ¿sí? Adicciones a los dispositivos, a los videojuegos, ¿sí? Aumentos en los índices de sobrepeso y trastornos del sueño. Eso está ocurriendo. Eso es una realidad que está presente ahí. Pero también entonces miremos las ventajas de estar en la casa, ¿sí? La interacción, porque es que hay familias en donde los padres salen a las 5 de la mañana, regresan a las 8, 9 de la noche y el niño ya está a punto de quedarse dormido y no hay interacción con los padres. La interacción que tienen con los padres es quizás la del fin de semana en donde van a un centro comercial a comerse un helado, a caminar los pasillos del centro comercial, a que el niño juegue en el brinca-brinca o en las maquinitas del centro comercial, ¿sí? Y esa es la forma en que el niño está construyéndose subjetivamente. Miren ustedes, ¿sí? Y eso es una realidad. ¿Ven? Entonces, ventajas de estar en casa es también mirar la posibilidad de esa interacción, ¿sí? Apaguemos el televisor y juguemos aquí el brinca-brinca encima del colchón de la cama. Por ejemplo, interactuemos, ¿sí? La importancia de interactuar ahí en el grupo familiar, con el grupo familiar. De que el niño conozca a papá y conozca a mamá, porque hay estudiantes, hay hijos, pues, que no conocen
realmente a papá y mamá. Cuando el niño se levanta, cuando el niño se despierta, ya papá está por fuera. Y cuando el niño se va a acostar, papá no ha llegado. ¿Sí? Y lo ve es quizás el fin de semana. Vamos al centro comercial, los invito a un cono, a un helado, ¿sí? A Presto o al Master Burger. Y eso, ¿cierto? Esa es la forma en cómo se interactúa. No, miremos otras ventajas, ¿sí? Que podemos encontrar ahí. Bien, pues eso era lo que tenía por compartir con ustedes. Quisiera escucharlos, cerrar, digamos, con reflexión de parte de ustedes también. ¿Qué nos queda? ¿Qué conclusión podemos sacar de este momento? Permítanme y prendo aquí la luz que me estoy quedando a oscuras. ¿Quién se anima? ¿Alguien que no hayamos escuchado? A ver. Laura Jaimes. Lerma Eslava. ¿Se animan? Profesor Jorge, yo diría que es importante estos espacios como el de hoy, donde haya ese diálogo para conocer qué es lo que está pasando y qué podemos hacer, porque de alguna forma uno dice, bueno, no son mis estudiantes o no es solo mi programa, sino es un todo, ¿no? Está sucediendo a nivel general. Entonces, sí está pasando algo, sí pasó porque de alguna manera yo he hecho la reflexión. Hoy me siento como en pandemia, me sentía porque todo el mundo está como en la casa, todo el mundo está aquí conectado virtualmente por lo del paro. Increíblemente pasaron 2 años, 4 semestres y a veces como que no hubiera pasado nada. Claro, sí, hace un Como año que, estábamos igual, exactamente. como que llegamos y sigamos en la misma y resulta que no, que el mundo no es igual, que las clases, que los estudiantes que tenemos no son los mismos que dejamos hace 2 años y nosotros tampoco somos los mismos profesores. Entonces, importante este espacio, ojalá existan y se abran más. Creo que sí es importante tener este tipo de socializaciones más frecuentes porque pues es que estamos recibiendo todo este impacto de la pandemia y pareciera que todo transcurre normal y no es así. Muchas gracias por esta muy buena charla. No, gracias a ustedes. Quisiera verlos en pantalla. Entonces les pediría como para decir eso, activar cámaras y bueno, tomarnos la foto de la evidencia. Claro, pero como en virtualidad. Y es cierto, uno no le abren cámara y uno se siente triste cuando los estudiantes no le abren. Y me esperan un momentico porque es que mi cámara del computador la tengo dañada. Entonces algo borrosa. Cuidado y verá que es algo borrosa. Tranquila, Mírenme, tranquila. ¿Ve que sois borrosa? ¿Ve? Hola, profe, buenas tardes. Me toca con externa. Profe, yo sí quería hacer como un aporte en realidad en relación a, pues, a lo que hablamos el día de hoy. Y es que, bueno, cuando nos topamos con el tema de entrar a la virtualidad, pues fue un golpe duro, ¿no? Y acoplarnos más duro todavía. Yo salí un semestre de la universidad, pues, con todo el tema de la virtualidad, pues, tristemente hubo recorte y pues yo fui una de esas personas que salió. Regresé nuevamente en virtualidad el semestre anterior y créanme que este semestre cuando iba a retornar a la presencialidad tenía como miedo, no sé por qué, pero yo decía, Dios mío, otra vez presencial y los estudiantes y quiénes son y ya no tengo los mismos y me voy a encontrar con unos nuevos y cómo voy a dar la clase y cómo me voy a parar y cómo, bueno, eso yo pensaba una infinidad de cosas como si fuera una primípara, una nueva, no sé, yo creo que los estudiantes estaban de la misma manera.
pero yo creo que no hay nada como retornar presencialmente y poder ver todas las problemáticas que se vienen presentando, porque sí nos encontramos con estudiantes llenos de vacíos, con estudiantes que quizás no se dedicaron como tal durante la virtualidad, así como hay otros que sí se entregaron, que quizás tienen unas bases un poquito más fuertes. Nos encontramos con estudiantes de pronto un poco inmaduros que creen y que todavía piensan que estamos en la virtualidad cuando la realidad ahorita a estas alturas pues es otra. Yo pues soy docente solamente de cátedra, pero no me quiero imaginar los estudiantes que atravesaron una virtualidad y que ahorita están en prácticas de octavo, noveno y hasta un 10º semestre ya próximos a ser profesionales. Entonces, pues de verdad el espacio muy enriquecedor, nos orienta. Esta mañana nosotros tuvimos también una formación profesoral con María Esther, la de bienestar institucional, donde ella nos hablaba mucho era en relación a la pedagogía, ¿sí? Si estábamos todavía apegados al patrón pedagógico de Hitler, de ser psicorrígidos, o si estábamos, pues después de todo lo que pasamos en este encierro y en ese virus, si ahorita estábamos un poco más afectivos. Entonces, como que yo traté de entrelazar las dos formaciones que vi el día de hoy, de verdad que fue muy, muy enriquecedor, profe. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, profesora. Bueno, ¿alguien más? Mónica, Esperanza, Laura, no las veo. Ya, perdón. No. Hoy le toca que no me conozcan porque no tengo cámara. Bueno, no, pues de mi parte igual, profesoras, agradecerles la participación. Pues soy muy dado es como a eso, ¿no? A conversarlo, que no sea, digamos, como un monólogo, como una clase, pues, no, sino que, bueno, todos nosotros hemos pasado por unas grandes experiencias y que de alguna manera, muy seguro estoy, nos enriquecen, ¿sí? Y a la medida en que las compartimos y generamos ahí, como les digo, sinergia y vamos construyendo, pues los beneficios van a ser bastantes y muy, muy significativos. Profe, bueno, mi nombre es Laura Jaime, soy docente del programa de instrumentación quirúrgica y para mí algo de la pandemia y que en este momento todavía para mí es, yo digo como fuerte en el sentido en que la presencialidad le permite a uno ese reconocimiento de, pues por decirlo así, de la parte facial, para uno poder aprenderse el nombre del estudiante, para tener ese acercamiento, para saber qué le está sucediendo. Y durante estos 2 años, pues ese reconocimiento no lo pudimos hacer. Volver ahorita a la presencialidad, pero igual estar ellos con tapabocas, tampoco nos permite ese reconocimiento que para mí, pues me parece que nos permite ese acercamiento. Entonces eso todavía para mí no ha sido, como digo yo, fácil, porque me parece tan importante eso, o sea, el volver a reconocer, pues es la forma, a mí siempre me ha gustado como aprenderme los nombres del estudiante, saber, reconocer, y pues a pesar de que estamos en la presencialidad, pero el hecho de que pues ellos y que nosotros estemos pues todavía con tapabocas, todavía pues para mí no me permite ese reconocimiento. Entonces sí todavía, lo que decía también Mónica es cierto, pareciera que volvimos a la normalidad, pero no es así, hay muchos procesos que siguen pues igual. Ellos tuvieron cambio, nosotros también tuvimos cambio y en las aulas pues estamos viviendo cosas que personalmente creo que a veces como profesores no tenemos como todo ese manejo para poder tratar ciertas situaciones que creo que todos lo hemos manifestado, pues estamos viviendo en las aulas en este momento. Y sí, lo que usted decía, para mí también es importante el poder tener ese acercamiento con el estudiante, el poder saber de pronto muchas cosas que ellos están pasando
y creo que todavía están ellos y de pronto también nosotros, en como que todavía esos 2 años de estar allí encerrado no nos ha permitido, pienso yo, también abrirnos un poco más. Entonces creo que esas son como cositas que tanto a ellos les han quedado como a nosotros como profesores. Es como pues una reflexión que en estos 3 meses, de pronto ya casi 4 meses de haber retornado, de pronto puedo yo manifestar de lo que he podido evidenciar en las aulas. Vale, gracias, profesora. Bueno, Lisette, creo que hemos terminado. Bueno, profesor Jorge, agradecerle pues este encuentro, de verdad que, como bien lo has dicho, es un espacio de reflexión más que una clase o de un tema específico, es donde todos interactuamos de una manera que nos podemos expresar lo que sentimos, ¿no? Y que ya pues nosotros hemos venido trabajando desde el semestre pasado en conjunto, su merced y el departamento, acerca de todo esto que nos ha ocasionado este boom, llamémoslo así, este cambio, porque es un hito histórico. El encierro, que para nadie es un secreto que los que somos claustrofóbicos nos costó trabajo, ¿sí? Pero bueno, gracias a la directriz, a sus enseñanzas, a su guía también, pues pudimos expresar lo que sentimos, que es importante, que escucharnos entre todos, porque para nadie es un secreto, el ser humano es humano, siente, tiene emociones y tiene sentimientos, ¿sí? Entonces, en otro encuentro muy próximo lo tendremos también con el profesor Jorge, y compartir con ustedes también, profesores, profesoras administrativos. Ha sido enriquecedor. Muchas gracias por la participación de todos ustedes y les agradezco enormemente el diligenciamiento de la asistencia y de la evaluación. El link está en el chat, por favor. Muchas gracias y que tengan una linda noche ya. Bueno, gracias también. Chao. Chao. Hasta luego. Luego, Jenny. Hasta luego, Jenny. Muchas gracias. Profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.